Bien, ha llegado el momento de informarles en vivo, sin edición y sin retraso sobre la situación más reciente en Ucrania. Después de explicar el mapa del frente, tengo dos noticias de última hora. Vaya que esto está que arde, así que hoy se dice que Estados Unidos le dijo a Ucrania que no atacara a Rusia. Esa es la historia, pero parece que eso no importa mucho. Probablemente, después de regresar, está escrito aquí. Parece que comenzaron el ataque después de que el director de la CEA se fue. En mi canal hablo sobre la economía mundial y el impacto en los precios de las acciones. También cubro las últimas noticias sobre la guerra en Ucrania y la guerra en Irán. Durante casi 4 años he estado informando rápidamente una vez al día usando mapas. Proporciono información más rápida que ciertos institutos de estudios de guerra, resumo las últimas noticias y eventos que ocurrieron hoy y las presento ese mismo día. Parte de esta información se traduce al inglés y al alemán y se publica en un canal secreto aparte. Las decisiones de inversión pueden ser erróneas. Bueno, esa es la situación, así que primero hablaremos sobre la situación en Irán. En cuanto a la situación en Irán, solo tengo esta diapositiva para no desviarnos del tema. Aquí presento información verificable y profunda, tanto del lado ucraniano como del lado ruso. を使って最新の戦況に迫ります。で、最近はですね、チャプターがありますので、アーカイブを見る人はチャプターで、いろいろ場所を探すことができるようになっているかというふうに思います。はい。そんな話がありまして、それではですね、まずはイラン情勢ということになります。で、イラン情勢に関しては、この1枚だけということになっておりまして、el mercado realmente no lo está tomando en serio, es decir, no está tomando en serio esta guerra económica de Estados Unidos. Así es como está la situación. Hay dos puntos principales. Primero, del lado izquierdo, sobre el estrecho de Hormuz, puede que se mueva ahora, o sí, al final se movió. Bueno, sobre el estrecho de Hormuz es sobre Irán. De todos modos, Irán está tratando de extender su control, de hacer que se reconozca el control de Irán. En ese sentido, no ha habido cambios. Sin embargo, como información nueva, el ejército estadounidense permitió que 500 barcos pasaran por el lado sur del estrecho de Hormuz en 30 días. Ese es el resultado que se ha logrado. Después de eso, se dice que los drones y misiles de Irán solo aciertan aproximadamente el 2% cuando atacan a petroleros o barcos. Se ha hablado de que hasta ahora han atacado 10 barcos, pero casi no han acertado. El 98% no acierta. Así que parece que Irán también ha entendido que atacar barcos es difícil y por eso han cambiado sus objetivos a infraestructuras energéticas fijas. Eso es lo que se está diciendo. Sí, y sobre eso, ese número 2 creo que está escrito en algún lugar y aquí es donde lo encontré escrito. Y sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, hoy no hubo noticias de ataques. Ahora se está hablando de estadísticas y las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita que usan el lado oeste para navegar eran de 1.12 millones de barriles diarios. Actualmente esa cifra ha aumentado drásticamente a 3.5 millones de barriles. Eso es lo que se está informando. Y sin embargo, en comparación con la época en que era posible pasar por el estrecho de Hormuz, aún si hablamos de eso, todavía falta, pero el hecho de que haya aumentado tanto significa que para el precio del petróleo, para el mundo, bueno, creo que no es algo bueno. Y luego, Arabia Saudita. Se está considerando subsidiar el seguro de las compañías de seguros porque las primas de seguro están aumentando. Eso es lo que se ha dicho. Actualmente el precio del petróleo Brent es de $86, ¿verdad? Bueno, ha bajado bastante, ¿no? Aunque sigue siendo alto, sí es alto. Pero no parece que esté apuntando a llegar a 100 así. Están las cosas por ahora, aunque puede que cambie de nuevo en algún momento. Entonces, ahora les informaré sobre la situación en Ucrania. Han pasado 1.645 días desde que Rusia invadió repentinamente. Hace un momento se publicó la información más reciente del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según este informe, las pérdidas del ejército ruso son de 1.450 soldados. Vaya, es un número alto. Así es. 7 tanques, 10 vehículos blindados de combate, 74 piezas de artillería, 4 lanzacohetes múltiples, un sistema de defensa aérea, 9 robots terrestres y 1.723 drones. Además, 543 vehículos de otros tipos. En todo el frente se reportaron 173 combates. El hecho de que haya muchos otros vehículos probablemente significa que se están usando automóviles para los ataques y también la situación es que las bajas de soldados han aumentado. Y ahora, el tan esperado vehículo Whiteberry. Hoy hay una línea roja, la número 10. Kotovsk Oblast de Tambov. Son 100.000 metros cuadrados, pero en realidad son 108.000 metros cuadrados. Según la información nueva, se ha actualizado. Pero ahí ahora, no importa cómo lo veas, parece que quedó completamente destruido.
Además, aquí se agregó uno más, y este décimo entró aquí. Entonces, en ese caso, ¿dónde estaría a punto de ganar? ¿Sería en la línea horizontal de la segunda fila? Esta línea horizontal está a punto de completarse, así que por ahora, si se destruye el quinto, se convierte en doble oportunidad de ganar. Si se completa en esta diagonal y la línea horizontal superior, se haría bingo. Así está la situación ahora. Esa es la empresa Whiteberries, pero la nueva información es que el área del almacén destruido en la República de Dagestán el 24 de agosto era de aproximadamente 50.000 metros cuadrados. Lo habían dicho así, pero ahora cambió a 130.000 metros cuadrados. Eso es lo que se dice, pero si es así, estaría entre el más grande de la región de Moscú y el de Yaroslavl, ocupando el segundo lugar. Por esta zona parece que Ozón también está ampliando sus almacenes cada vez más. Sí, así que esa es la información que teníamos. Entonces, ahora le pediré a Kajo-san que lea el mapa del frente. Adelante. Ahora les hablaré sobre la situación en cada región, centrándome en las zonas donde hubo cambios. Si ponen esos cambios en pantalla completa en la pantalla grande, podrán seguirlos junto con las fechas. Además, sobre varios acontecimientos en todo el mundo. En esta parte, seguimos utilizando expresiones como ruso y el ejército ruso. Región Noreste, dirección de Sum y la región de Kharkiv. Les informaré sobre la situación desde Sumy hacia Kharkiv. En estas áreas, las fuerzas rusas realizó 2 ataques en la dirección de Sumy, 2 veces. En la dirección de Kharkiv realizaron 7 ataques. Fueron repelidos por el ejército ucraniano y no hubo cambios en el mapa de la situación. Un combate terrestre seguía en curso entrada la noche. En la dirección de la región de Lugansk, en el noreste. Les informaré sobre la situación desde Kupiansk hacia Sloviansk. En estas direcciones, los rusos atacaron 2 veces en la dirección de Kupiansk, 3 veces en la dirección de Borovariman y 15 veces también en la dirección de Sloviansk. En la dirección de Kupiansk, los rusos han perdido impulso en su ofensiva y está tratando de mostrar avances con operaciones simbólicas de izado de banderas. Eso, desde Zapadne, al norte de Kupiansk, en las afueras de Borichna, según las imágenes con información de ubicación, el ejército ucraniano contraatacó y lograron hacer retroceder a los rusos. Aquí, con estas imágenes públicas del 23º Regimiento de Asalto del Ejército Ucraniano, se adentran en el bosque de la zona de operaciones y muestran parte de cómo asaltan las posiciones rusas. En esta zona, Rusia avanzó en febrero del año pasado, pero después no recibieron suministros y se debilitaron. En el mapa de la situación de la guerra, en esa zona, se actualizó mostrando que el área ocupada se redujo y que el ejército ucraniano la recuperó. En las imágenes 7. Y se informa que recuperaron 5 kilómetros cuadrados. En la dirección de Borova, en esta zona, el avance ruso se ha estancado y el ejército ucraniano está realizando contraataques limitados. De acuerdo con imágenes geolocalizadas, en la localidad de Nove, a 30 kilómetros al sur de Oruba, el ejército ucraniano llevó a cabo una operación de recuperación y tomó el control de algunas posiciones. Esto se supo porque las fuerzas rusas realizaron un contraataque con drones en las posiciones que habían sido tomadas. Según el mapa de la situación, en las afueras entre Nove y Katerinivka, el territorio ocupado se redujo y las fuerzas ligeras avanzaron 700 metros según la última actualización. Fuera de eso, hasta la zona de Slaviansk, el ejército ucraniano repelió los ataques rusos y no hubo cambios en el mapa de la situación. 2 combates terrestres continúan incluso durante la medianoche. Región de Donetsk, sureste. Les informo sobre la situación de los combates en las zonas de Konstantinivka, Pokrovsk, Oleksandrivka y Juliaipole, que las fuerzas rusas buscan ocupar. El clima alrededor de Konstantinivka, que afecta las operaciones, está despejado.
La temperatura máxima es de 28 grados y la mínima de 12 grados. El pronóstico del tiempo para hoy también es despejado. En estas áreas, el ejército ruso, en la zona de Konstantinivka, 22 veces, en la zona de Pokrovsk, 29 veces, en la zona de Oleksandrivka, 3 veces, en la zona de Juliápole también realizaron 3 ataques. En la zona de Konstantinovka, las tropas rusas se detuvieron en la línea urbana de Konstantinovka e intentan avanzar rodeando la ciudad desde las afueras. De acuerdo con varias fuentes, se informa que las tropas rusas avanzaron desde el oeste de Konstantinovka hacia las afueras al este de Dutabarka, y he marcado esa área como territorio ocupado. La superficie es de 9 kilómetros cuadrados. Fuera de eso, no hubo cambios en el mapa de la situación de combate hasta la zona de Juliápole, y todos los ataques rusos fueron repelidos por el ejército ucraniano. Retaguardia. Ayer, se informó que en la refinería de Femi se perdió el 74% de la capacidad de producción. El caza MiG-29 de la base aérea de Milerovo, en Rostov, 2 radares Kasta-2E2 de la base de Jeraskin, entre otros, radar Nevo SV, el radar ST-68, el helicóptero de combate Ka-52 Aligato. La banda de el almacén de suministros militares. La información de que gracias a la evaluación tecnológica de las redes de comunicación es posible atacar dentro del territorio ruso mientras verifica en tiempo real la precisión de imágenes. El ataque a la refinería de Novoshakin en Rostov, la refinería Afip y el brazo de almacenamiento de combustible en este. El depósito de combustible y lubricantes en Bujansk, el centro de investigación de drones en Donetsk. Zaporizhia の軍事学校、ヘルソンのルシアン軍の国家警備隊 SOBR 基地、中継機2機、クリミアのドローン指揮所への攻撃と通信ネットワークの技術革新で、リアルタイムの映像を確認しながらのロシアン領内への攻撃が可能となった情報。ロストフのノボシャフチンスクの製油所、クラスノダールのアフィプスキー製油所への攻撃、アムール天然ガスプラントの火災についてお伝えしました。Hoy también dentro del territorio ruso. Además, se han reportado incidentes sospechosos. Hoy, la directora de la CIA, Radcliffe, abordó un avión de transporte militar estadounidense y partió de la base aérea Andrews. Hay información de que llegó al aeropuerto de Vnukovo y el presidente Putin se informa que canceló todos sus planes y sostuvo una reunión en Moscú. Por lo tanto, se dice que Estados Unidos solicitó a Ucrania que no ataque Moscú, San Petersburgo, ni las regiones del norte dentro del territorio ruso. Poecho, se dice que los propósitos de la reunión, entre otros detalles, no se han hecho públicos. La aeronave militar estadounidense se informó que partió de Moscú 4 horas después. La portavoz Peskov dijo que ni siquiera sabía que un avión militar estadounidense había llegado a Moscú. Sobre la explosión en la planta de gas natural de Amur que les informamos ayer, según la información posterior, el presidente Putin tenía previsto visitar la ceremonia de inauguración que se iba a realizar en breve, y se suponía que iba a celebrar la inauguración. No está claro si la ceremonia estaba programada para ayer. Sin embargo, la explosión de ayer provocó un incendio en un área de 2.000 metros cuadrados, resultando en 5 personas muertas y 132 heridas, convirtiéndose en un desastre de gran magnitud y haciendo que este plan se viniera abajo. En las imágenes se puede ver que, tanto de día como de noche, las llamas salen violentamente y la instalación misma está envuelta en llamas. Como mencioné ayer, se dice que esta instalación era un proyecto conjunto entre China y Rusia, impulsado personalmente por el presidente Putin, y que, una vez terminada, se convertiría en la fábrica de polímeros más grande del mundo. La segunda. En el aeropuerto de Leipzig, en Alemania, en la transmisión, en vivo del día 6, un dron, cargado con explosivos, se acercó a un avión de carga ucraniano que transportaba municiones. Les informamos sobre el incidente en el que el conductor del autobús lo apartó. Se volvió a encontrar un dron cargado con explosivos. Según Spiegel, el dron fue encontrado en un campo cercano y se hallaron 50 gramos de explosivos militares de alta potencia. Según fuentes informadas, el dron sufrió una falla y no detonó. Tercero. También se informó de un ataque a una instalación de la industria de defensa en un lugar no revelado en el este de Eslovaquia, y las autoridades eslovacas anunciaron que detectaron el ataque con anticipación y lo detuvieron. Todos los delincuentes son extranjeros, 2 fueron detenidos en Eslovaquia y 1 en Alemania. También se informó que en esta instalación se producían drones,
y que en el momento del ataque había 70 empleados en la fábrica. En cuarto lugar, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania emitió un comunicado al sistema de guerra electrónica Pilisvet M de Luhansk, el tanque de combustible y el almacén de municiones de Berjansk, las instalaciones militares de Zaporizhia. Además, la estación de interferencia de Starlink en Crimea fue atacada. También informaron que confirmaron que un avión de combate MiG-29 resultó dañado en la base aérea militar de Mairelovo, como les informamos ayer. En quinto lugar, en Donetsk, el batallón Signum del ejército ucraniano, un tren de carga que transportaba equipo militar, reportó que atacaron un tren de carga que transportaba equipo militar y camiones que transportaban suministros militares. Las tropas han intensificado los ataques a los barcos de suministro y, recientemente, han notado que hay cada vez más casos en los que los suministros militares se disfrazan como si fueran transportados en camiones civiles. En sexto lugar, en un punto no especificado de la zona de Fureapore, el primer escuadrón de asalto del ejército de Ucrania publicó imágenes del ejército ruso. Informaron que destruyeron el terminal de Internet Spirit 030 que reemplaza Starlink. En las imágenes, se puede ver cómo un dron se acerca a una pequeña antena satelital. La señora Rasubeto, del sistema satelital del batallón Starlink del ejército ruso, actualmente se han lanzado 17 satélites, pero uno de ellos no pudo alcanzar la altitud prevista. 14 satélites no pudieron alcanzar la altitud objetivo de 800 kilómetros. 2 satélites están descendiendo a una altitud de 300 kilómetros. Ahí pronto se desintegrarán. Además, como la base espacial y la fábrica de cohetes se han convertido en objetivos de ataque del ejército ucraniano, el proyecto se encuentra estancado. A séptimo lugar, en Melitopol, el regimiento 422 de la Luftwaffe del ejército ucraniano, publicó un video, informó que destruyeron un centro comercial que el ejército ruso utilizaba como base de operaciones. Se dice que el ejército ruso llevó generadores a estas instalaciones, cargaba drones y las utilizaba como base de operaciones. En las imágenes se puede ver cómo se acercan desde el aire a la instalación llamada epicentro y cómo está envuelta en llamas. Región sur de Zaporizhia, región sur de Cherson. En estas zonas, Rusia realizó un ataque, pero fue repelido por el ejército ucraniano y no hubo cambios en la situación del campo de batalla. Hoy también los videos sobre la situación de y la nota de eso es todo. こちらでは、14歳以下の良い子のお子様にもご覧いただけるよう編集しています。YouTube が掲載に適さないと判定した危なげなコメントは、それなりの場所に期間限定で掲載しています。また、おととし9月までの戦況動画はニコニコ動画で、ノートでは過去の変化が素早く把握できるよう、3年分の戦況を文章で掲載しています。La lista de reproducción, con más de 300 temas de cierre, que puede reproducirse de forma continua por más de 15 horas, ha sido reproducida más de 110.000 veces. Por favor, utilízala para recordar el pasado, para viajes largos en auto o simplemente para pasar el rato. Después de eso, hubo historias recientes sobre la situación en Ucrania. Por ejemplo, el ejército ruso recuperó una zona en las afueras de Konstantinopka después de que el ejército ucraniano se rebelara y ocuparon ese lugar. Así que hubo ese tipo de noticias. Les informaré las noticias. Bueno, ahora les informaré sobre las noticias de la situación entre Ucrania y Rusia. El ejército ucraniano recuperó el control en la zona de Kupiansk. Y además, ¿dónde más fue? También recuperaron el control en la zona de Borba, así que hubo esas noticias. Por otro lado, el ejército ruso en las afueras de Konstantinopka, después de que el ejército ucraniano se retirara, pues recuperaron el control, o más bien entraron en el lugar que quedó vacío. Eso es lo que se informó. それで、ウクライナとロシア情勢のニュースについて、3つ。Yo les traigo dos noticias. Primero, la primera noticia es sobre la madre de un soldado. Esta persona de aquí, él publicó un mensaje en vídeo dirigido al presidente Putin. La madre del soldado advirtió al presidente Putin sobre una posible guerra civil. Es una historia increíble. Eso es lo que pasó. La madre de este soldado caído dejó un mensaje en video para el presidente Putin, advirtiendo sobre una posible guerra civil en Rusia. Eso es lo que se dice. El contenido es que, primero, su hijo participó en esa guerra. 1年8ヶ月後に、私は邪魔でしたということで今気がつきましたということですけども、1年8ヶ月後に遺体が返還された。
で、しかもこの遺体はですね、なぜか首から上がなかったというふうに言われておりまして、ひょっとすると別人があてがわれたと、その可能性もありますけれども、そんなことは疑うこともなくと、とりあえず埋葬したというふうに言っております。Pero no solo eso, 葬儀費用の6万ルーブル。Se supone que esto se les da, así es, pero dicen que ni siquiera eso se les ha pagado y que por eso se enfurecieron. Que yo diga que se enfurecieron, bueno, es porque vi cómo se pusieron furiosos. Aquí abajo a la derecha dice 1 minuto con 27 segundos y esto indica que estuvo diciendo estas cosas hasta que llegó a 0, así que puede que haya algunas palabras que tal vez no se deberían decir mucho en YouTube. Así que, como puede que no se puedan decir, yo hablo encima de lo que dice esta persona y tal vez no se entienda lo que está diciendo, pero creo que al menos se puede captar el ambiente. Entonces, sobre lo que está diciendo, lo voy a leer tal como está. Hace unos días enterré a mi hijo. ¿Qué está haciendo? Usted está matando a nuestro hijo. Dijeron que ni siquiera recibiríamos ayuda para el funeral. 60,000 rublos. Eso es una broma. Dicen, ¿quieren provocar una guerra civil? Dicen eso, y probablemente habrá una guerra civil pronto. Tampoco quiero ir a la declaración pública. Tampoco me dieron el certificado original. Recuérdalo, no voy a renunciar a mi segundo hijo. No voy a rendirme, jamás. Mamá, ¿cuántas veces más vas a pagarles dinero y vas a dejar que se aprovechen de nuestra prosperidad? Ya sea con pruebas buenas o malas, ellos intentan sacar provecho de nosotros y de nuestros hijos. Eso es lo que dicen. Levántense, levántense. ¿Por qué nuestros hijos están muertos? ¿Por qué mataron a nuestros hijos? ¿Van a deshacerse de sus hienas por todos lados? Trabajen y paguen el dinero. Paguen el dinero. ¿Cuántas veces más piensan hacer esto? ¿Pruebas? ¿Malas pruebas? Ellos dicen que ya están hartos de nuestros hijos. Está bien así, pero creo que no debemos dejarlo ahí. Sin embargo, con esa misma pasión, así es como lo dijeron, les dijo a las madres que se levantaran. Pues, sí, bueno, me gustaría pasar al siguiente punto, el segundo. En las noticias de Armenia anunciaron que Armenia aceptará a los rusos que rechacen el servicio militar. Esto fue en la televisión de Armenia, en la televisión. Una de las primeras personas del Consejo de Seguridad habló sobre esto. Así es como fue, y Armenia está bajo el Consejo de Seguridad desde el principio. Es la persona de la derecha quien lo mencionó en una entrevista en la televisión de Armenia, diciendo que invitando a la gente de Rusia a venir, así es como lo expresó. Y para los ciudadanos rusos, realmente solo tengo estas palabras: sean bienvenidos a Armenia, es decir, cosas como por qué vinieron a Armenia, si fue porque los movilizaron o si llegaron huyendo. No preguntamos nada de eso. Amamos y respetamos a todas las personas. Así fue como lo expresó de manera muy amable y cordial. Y en Armenia, lo que estaban buscando en Rusia probablemente lo podrán encontrar en Armenia, por ejemplo, la conexión a internet o por ejemplo, un ambiente de libertad. 例えばガソリンとか、例えば電気とか、そういったものが全部アルメニアにありますよと。そしてですね、ウェルカムというだけではなくと、そして、必要に応じて、支援する用意もあるんですというふうに答えましたと。そんな話がありまして、今ご存知通りロシアとアルメニアはですね、アルメニアが EU 側に西側にこうたなびいているのが非常に気に入らないということで経済 Muchas gracias. Armenia no se ha rendido ante eso y así es como está la situación. El presidente Zelensky en la conferencia de prensa de hoy dijo esto en una conferencia conjunta con la presidenta de Estonia, Alargaris. Dijo que se ha confirmado con el presidente Macron y también con el primer ministro de Inglaterra, Burnham, que la producción de misiles Storm Shadow y Scalp puede realizarse en Ucrania. Así que también lo confirmó con el primer ministro Burnham de Inglaterra. En cuanto a Rusia dijo, vengan con confianza, ¿cuándo? Pero también dijo que pueden venir cuando quieran y que pueden regresar cuando quieran. Así fue como lo expresó. Eso es lo que se ha comunicado, así que se los transmito. ¿Habrá algo bueno si le decimos esto a la gente de Rusia? Tal vez sí. Eso es lo tercero, pero esta vez se trata de armas. Ucrania. Bueno, esto está en japonés, pero Ucrania sobre los misiles Storm Shadow y Scalp 生産ができるようになりました。
これ以前お伝えしたかもしれないんですけども、より具体的になったということで、お伝えはするんですけども、ゼレンスキー大統領は今日の記者会見で、今日はですね、エマニュエル、違った、エストニアのアラルカリス大統領と、共同記者会見で述べたと。このように言っておりまして、記者会見でストームシャドウ、スカルプミサイルの生産がウクライナでできるということをlo confirmó con el presidente Macron y también con el Reino Unido. Con el primer ministro Burnham del Reino Unido, ¿verdad? También lo confirmó con el primer ministro Burnham. Se dice que fue una decisión muy positiva y maravillosa, y así lo expresó. Además de eso, los misiles interceptores Freya, ahora que los Patriot se están agotando. En Ucrania están tratando de desarrollar sus propios misiles interceptores. Pronto anunciarán el cronograma de desarrollo y operación de estos misiles interceptores, o eso es lo que dicen. Además, varios sistemas de defensa aérea Crotale, eso es lo que son. Puse una foto, pero no es el vehículo de la parte superior, sino el que está encima de este. Eso es, se trata de un sistema de defensa aérea de corto alcance muy pequeño. Y luego, Noruega proporcionó fondos por $9.000 millones, que serían unas 150 veces más en yenes japoneses. Así de grande fue el apoyo financiero, además es pequeño. Así fue como lo anunciaron. Así que se puede interpretar que este regalo llegó para coincidir con el Día de la Independencia de Ucrania. Creo que también se puede entender de esa manera. Bueno, para resumir, primero sobre el Storm Shadow, ya está teniendo un gran desempeño. El alcance del misil aire-tierra es de 250 kilómetros. Sin embargo, para lanzar este misil se necesitan datos topográficos y para eso se requiere la autorización de Estados Unidos. Este podría ser un pequeño inconveniente. Así que, así es. No significa que se pueda lanzar libremente. Sin embargo, es mucho mejor tenerlo que no tenerlo. Hasta ahora, ha tenido un gran desempeño. El simple hecho de que esto se pueda producir libremente ya es un gran avance, creo yo. Y sobre el misil balístico, Freya se ha informado que pronto se anunciará el calendario de desarrollo. Según algunas versiones, como está escrito aquí, se dice que podría entrar en operación a mediados del próximo año. Así es como se está comentando. Y luego está el Crotale. El sistema de defensa aérea es el que les mostré hace un momento. Este es un sistema de defensa aérea de corto alcance. Es muy compacto y altamente maniobrable, por lo que se puede montar en casi cualquier cosa y moverlo fácilmente. Y en cuanto a los misiles Patriot, llegaron en una cantidad muy limitada, así que definitivamente no son suficientes, pero creo que es mejor tener algunos que no tener ninguno. Eso es lo que se ha informado. Además, la información más reciente sobre los ataques. Hoy, después de que el director de la CIA se fue, se dieron a conocer estos datos. Bobby, ¿dónde más era? Ah, sí, en Nizhny Novgorod. Creo que primero deberíamos confirmar en el mapa. Si lo confirmamos en el mapa, Ucrania está aquí, Moscú está aquí. Y hoy, como viene el director de la CIA, hubo una solicitud de no realizar ataques con drones en todo este lado norte. Y aquí está el lugar llamado Tambov, que está aproximadamente a 400 del frente. Está a unos 500 kilómetros de distancia. El lugar de Nizhny Novgorod está en algún lugar por aquí. Ahora no pude hablar mucho, pero está en algún lugar de esta zona y está en este lado este de Moscú. Así es como es este lugar. Y bueno, desde el lado de Tambov, que está más cerca, la base de la empresa Wildberries de Tambov se incendió y esto es lo que pasó. Es una grabación de día, pero también hay imágenes de noche donde sigue ardiendo, así que probablemente quedó totalmente calcinado, o eso es lo que se piensa. Es el almacén más moderno que empezó a operar el año pasado. Tiene 108.000 metros cuadrados y puede almacenar 54 millones de productos. Y aquí, de hecho, también hubo un ataque a mediados de julio en una de las primeras ocasiones. En ese momento no fue un incendio total, pero esta vez probablemente sí lo fue, ¿verdad? Así lo creo. Con esto se dice que Rusia ha perdido la base de la empresa Wildberries en la región central. Y además en la zona de Nizhny Novgorod, ahí está una de las más grandes de Rusia. En Nizhny Novgorod, en que estuvo la refinería, también hubo un incendio. Y esta foto sería detrás de esto.
No es el horizonte del agua, sino el horizonte de la Tierra, donde se ve algo rojo. Se puede ver un destello rojo extendiéndose. Además, esto fue tomado desde una ventana, pero el cielo nocturno está teñido de rojo. Así es la situación. Entonces, aquí hay una capacidad de 17 millones de toneladas, por lo que una de las refinerías más grandes de Rusia fue atacada nuevamente. Esa es la información que se ha transmitido. Ahí. Con eso, llegamos al resumen de hoy. Como resumen de hoy, primero, en el frente, Ucrania realizó un pequeño contraataque y el ejército ruso también avanzó un poco en las áreas donde Ucrania se retiró. Eso es lo que se informó. Además, en la retaguardia, las refinerías, instalaciones de procesamiento de gas, aeródromos, almacenes de combustible, equipos de guerra electrónica y varias otras cosas fueron destruidas. Y en Moscú, el director de la CIA hizo una visita breve, solo por 4 horas. Entonces surge la pregunta de a qué vino. Probablemente, como mencioné antes, fue para decir que ya están al tanto del acuerdo. Fue a decírselo directamente al presidente Putin porque se dice que el presidente Putin no ve cosas en internet ni nada de eso. Se dice que no sabe nada de la situación en Occidente y lo interpreta a su conveniencia, pero creo que fue a advertirle sobre eso. Además, el día anterior, Ucrania, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido hicieron una propuesta de paz. Quizá fue a comunicarle eso también. O tal vez no llegó a hacerlo. En esta ocasión, como lo dijo el director de la CIA, esto es diferente a antes, cuando el señor Kushina y el señor Utkov iban. Creo que, en general, las cosas van en la dirección correcta. Y creo que está bien dejarlo así. Sin embargo, se dice que algo se está moviendo detrás de escena en la diplomacia. En medio de todo esto, hoy hubo algo que representó la selección de hoy. Esta canción es de la década de 1970 y tiene como escenario un aeropuerto. Hoy un visitante llegó a Moscú, así que tuvimos una visita. Es una canción de despedida para adultos ambientada en un aeropuerto, en la terraza del aeropuerto de Almen. Luego, el tablero de información de salidas y las alas blancas que se alejan, todo esto está envuelto por un piano suave y cuerdas elegantes. Es una canción interpretada por una cantante femenina, sin necesidad de ser llamativa ni de llorar, solo con el gesto de agitar la mano se siente la despedida. ¿Cómo decirlo? ¿Podría decirse que es una mujer intuitiva que lo entiende todo con solo un pequeño gesto? Y sin dejar ningún apego, aunque en realidad sí queda algo de apego, es ella quien se aleja por su propia voluntad. Es una canción en la que se siente esa determinación. Esta canción, a través de la radiodifusión por cable en su momento, llegó a vender 800.000 copias, se dice eso sobre ella. Además, su melodía tranquila permanece en lo más profundo del corazón. En esta ocasión se despide a la persona fallecida que viene del oeste. El señor del Palacio del Norte, al ver la espalda de esa persona que se va, superpone en esa imagen su propia derrota y los recuerdos que no puede olvidar. Es una canción que expresa esos sentimientos. Entonces, por favor escuchen. El título es Ese es el aeropuerto internacional bajo la lluvia.
つの声がガラス越しに私の夢をほどいてゆく。引き止